Quiero extender mi gratitud a la Universidad Tecnológica Boliviana por brindarme la oportunidad de aprender y crecer. De igual forma, quiero agradecer a la doctora Andrea Hortensia Gómez Esprella, docente en Derecho Civil. Sus enseñanzas han dejado una huella duradera, motivándome a explorar mis límites intelectuales y superar desafíos con confianza. Estudiante Maiva Mamani Alanoca, carrera Derecho, La Paz, Bolivia, noviembre 2023. Antecedentes históricos. En el primitivo derecho romano, la obligación era considerada como un vínculo estrictamente personal que confería al acreedor poderes efectivos sobre la persona del deudor. Consecuentemente, los derechos y obligaciones eran intransmisibles, de tal modo que el cumplimiento solo era exigible al deudor originario. En el moderno derecho civil, la importancia del factor personal pasa a un segundo plano y se concibe la transmisión del vínculo obligacional, en tanto no cambia el valor patrimonial que la obligación representa, subsistiendo ella a favor de otro acreedor o a cargo de otro deudor. La transmisibilidad del crédito ha evolucionado rápidamente, mientras que la deuda solo se concebía como transmisible mortis causa hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En esa época se empezó a aceptar la cesión de deudas por actos entre vivos. Concepto. La transmisión de un derecho ocurre cuando una persona reemplaza a otra como titular del mismo, manteniendo el derecho y la obligación. Si la obligación original cambia, no hay transmisión, sino novación. Y esta transmisión puede ocurrir por actos entre vivos, que puede originarse en un contrato como compraventa, donación, permuta, cesión de créditos, etc., o en una disposición de ley. O por muerte del titular, que es la transmisión mortis causa, que puede ser a título universal o particular. La cesión de créditos. La cesión de créditos es un convenio en el cual el acreedor transmite voluntariamente sus derechos a un tercero que pasa a investir la calidad de acreedor en su sustitución del originario. Esto está estipulado en el Código Civil Boliviano, artículo 384. También el enajenante recibe el nombre del cedente y el adquiriente del crédito cesionario. Esto está en el Código Civil Boliviano, artículo 385. Efectos de la cesión de créditos. Necesidad de que el deudor sea notificado con la cesión de créditos. El deudor que pague al cedente antes de la notificación no queda liberado. La cesión produce también el traspaso de los accesorios del crédito, que son garantías personales y reales, pero no de los frutos vencidos salvo pacto contrario, y el cedente no responde de la insolvencia del deudor sino cuando la hubiese garantizado. Caracteres de la cesión de créditos. Es consensual en cuanto se perfecciona para producir sus efectos traslativos entre las partes, que son el cedente y el cesionario, desde el momento que se produce el consentimiento de ellos. Es formal, porque requiere la forma escrita sin la que no opera la cesión, y en ciertos casos es indispensable que la cesión se produzca por escritura pública, cuando se trata de derechos litigiosos, derechos o acciones sujetos a registros y derechos hereditarios. Es bilateral la cesión onerosa y es unilateral la cesión a título gratuito. Créditos que no pueden ser objetos de cesión. Existen algunos derechos de crédito que son incesibles a causa de su naturaleza, por ejemplo, crédito in tuto personae, y otros que por expresa prohibición de la ley no pueden cederse, como los derechos inherentes a la persona. Personas que no pueden ser cesionarios. Conforme al artículo 386 del Código Civil, no pueden ser cesionarios ni directa ni indirectamente las siguientes personas, como ser los magistrados, jueces, fiscales, secretarios, actuarios, auxiliares, oficiales de diligencias, abogados, notarios y también administradores de bienes del Estado. Diferencias con la novación. En la cesión de créditos es la misma obligación la que pasa del cedente al cesionario. En la novación, la obligación originaria se extingue, naciendo una nueva obligación mediante la transformación de la primera. También la cesión de crédito surge de la voluntad del cedente y del cesionario. El deudor cedido juega un papel pasivo porque no depende de él. El desplazamiento del crédito, contrariamente, no hay novación,
por cambio de acreedor sin el consentimiento del deudor. 2. De la transmisión de deudas. Concepto y antecedentes. La asunción de deudas simplifica las relaciones jurídicas, siempre y cuando no afecte los intereses del acreedor. El acreedor generalmente se preocupa por el pago de su crédito, y la asunción de deuda es válida si hay identidad entre el objeto del pago y el objeto de la obligación. Solo se justifica si el acreedor no tiene objeciones y, en casos especiales, si la prestación comprometida tiene un significado especial para el acreedor y no permite la sustitución de personas. La cesión de la deuda requiere el consentimiento del acreedor. La delegación. La delegación es un contrato en el que participan 3 sujetos que se denominan respectivamente delegante, delegado y delegatario. Consiste en la sustitución de otro sujeto originario por medio de un contrato y cuyo efecto es el que la obligación no quede alterada en su sustancia objetiva o quede extinguida. Clases de delegación. Delegación pasiva. El deudor asigna al acreedor un nuevo deudor, el cual a su vez se obliga por estar autorizado por el delegante frente al delegatario. Y delegación activa, el acreedor autoriza a un tercero a hacerse destinatario de la promesa hecha por el deudor de cumplir la obligación, constituyéndose como nuevo acreedor. Concepto de expromisión. La expromisión es cuando alguien se compromete solidariamente a pagar la deuda de otra persona, pero esta acción no libera al deudor original de su responsabilidad. Es decir, ambos quedan obligados a cumplir con la deuda, a menos que el acreedor decida liberar al deudor original. Y la expromisión refuerza la obligación de pago, pero no libera al deudor original. La expromisión puede hacerse de forma gratuita o a cambio de algo, pero a diferencia de una garantía o fianza, el que asume la expromisión se convierte en un deudor principal, no solo en un garante. Además, el que asume la expromisión puede usar las mismas defensas que el deudor original tendría contra el acreedor, pero no puede usar excepciones personales entre el deudor y el acreedor. Responsabilidad de un tercero. La figura jurídica descrita es la delegación de deuda. Esto sucede cuando un deudor acuerda con otra persona, tercero, que este último asumirá la deuda. Si el acreedor acepta este acuerdo, se vuelve irrevocable. El deudor original no queda liberado a menos que se acuerde explícitamente. Si el tercero se vuelve insolvente, el acreedor aún puede demandar al deudor original, a menos que se haya liberado o haya hecho una reserva explícita. Las partes involucradas pueden acordar términos y condiciones específicos, según sus intereses, pero deben tener en cuenta las disposiciones legales pertinentes, que están en el Código Civil Boliviano, artículo 400, artículo 402, artículo 403 y artículo 295. Muchas gracias por su atención.